señores, y vamos de inmediato con nuestra entrevista central del día de hoy. El tema del ébola está muy en la agenda del dominicano, lo tiene muy pendiente. Vamos a hablar precisamente sobre este aspecto. Nos acompaña en nuestra entrevista central el doctor Jorge Martevais, quien es el coordinador de la Comisión Nacional de Ébola y director de capacitación de alto nivel de recursos humanos de salud pública. Gracias por estar aquí, doctor. Gracias a ustedes. Y comenzando de inmediato, sería bueno saber cuál fue el resultado, cuál fue la evaluación de ese operativo que se hizo el pasado viernes. Sí, bueno, ustedes vieron que el viernes realizamos el primer ejercicio práctico. Fue un ejercicio previamente anunciado. Eventualmente habrá otros que serán diferentes, en la que los detalles son conocidos por todos. Un paciente detectado en el aeropuerto de las Américas, y eso inmediatamente dispara todos los mecanismos que hemos ido desarrollando de alarma, y el paciente entonces es aislado en el aeropuerto inicialmente, recogido por los organismos de transporte de emergencia y llevado al hospital que ha sido designado y preparado en consecuencia, que es el Hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea. El NEI Arias Lora ya no va a ser. El NEI Arias Lora está preparándose, está en vías de hacer algunos cambios, por lo cual podría ser una segunda unidad, porque aunque seguimos insistiendo que es poco probable que tengamos el ébola aquí, no nos van a agarrar asando batatas. O sea que sí hubo esa variación. Inicialmente el NEI Arias, luego vimos que había mejores condiciones en el Ramón de Lara. Pero para concluir con lo del ejercicio, nosotros pensamos, y así lo declaramos a la prensa, quizá algún órgano nos malentendió, de que la actividad había sido exitosa. Dijimos, excelente, todos los evaluadores, porque teníamos evaluadores externos que no eran de salud pública, estuvieron muy conformes con los resultados. Dijimos una actividad excelente. La conclusión general, el consenso de todo el que estaba allí, y allí se reunieron, participaron unas 70 personas, pero con las personas colaterales fue una actividad que se convirtió en casi de 200 personas. Y el consenso es que fue muy buena, y dije, no perfecta, y lamentablemente un medio de comunicación eso fue lo que me editaron y dijeron, salud pública luego del ejercicio reconoce que no está preparada para decidir ébola, porque hemos dicho lo contrario. Lo que dijimos después, hubo alguna que otra imperfección menor que en un primer ejercicio realmente no consideramos de envergadura. Doctor, no estamos preparados, nos estamos preparando. Eso me gustaría saber. Nosotros como país no estamos preparados todavía para que si se nos presenta un caso, primero detectar ese caso. O sea, no solamente tenemos el aeropuerto de las Américas, tenemos Puerto Plata, tenemos el de Higüey, el de Punta Cana, tenemos los aeropuertos y tenemos una frontera también abierta ahí. O sea, ¿estamos preparados con sinceridad? ¿Nos estamos preparando? Sí, esa es una pregunta que probablemente es difícil contestarla con sí o con no. Mejor yo les relato lo que hemos estado haciendo y ustedes o en conjunto sacamos las conclusiones. Lo primero es que el Ministerio de Salud Pública ha dictado una ordenanza a todos los organismos que tienen que ver con tránsito de personas por la República Dominicana, prohibiendo de que líneas aéreas, tour operadores, les vendan un pasaje aéreo de 5 países de África del occidental en cuestión. Eso es lo primero. Lo segundo, porque no hay ébola nativo fuera de ahí, solo en 3 países, 2 de los cuales la Organización Mundial de la Salud declaró ya libre de ébola, pero no obstante nosotros mantenemos esos 2 países hasta que nos sintamos un poco más seguros. Si no, de alguna manera alguien viola o no se da cuenta y se aparece un viajero proveniente de uno de esos países, se ha entrenado el personal de migración para detectarlo. Ese es el segundo paso. El tercero es que de detectarse se avisa inmediatamente al personal médico situado no solo en aeropuertos, como tú decías, pero en puertos, en frontera,
y se avisa inmediatamente a emergencia para que se transporte y el paciente es llevado al Ramón de Lara. Fíjense que cuando hablamos de emergencia, en sentido general, en medicina o en desastres, hay una palabra clave que aquí es diferente la situación. La palabra clave es rapidez. Sí. Una emergencia puede, la rapidez con que tú lleves a cabo la respuesta a una emergencia puede depender de la vida o la muerte de ese paciente o de varios pacientes. Por ejemplo, si es un accidente, un trauma o un paciente con un ataque al corazón, por ejemplo. Aquí es diferente. El paciente que es detectado va a estar o sin síntomas, asintomático, o si tiene síntomas, va a estar en una fase muy temprana de la enfermedad, donde probablemente ni siquiera es contagioso todavía. El paciente que no tiene síntomas no contagia la enfermedad. Y según los artículos que han salido en los últimos 2 o 3 días, porque esto es cambiante así, probablemente en los primeros 3 días de síntomas tampoco. Entonces, la clave no es la rapidez, sino la sutileza, el cuidado, el detalle con que tú te acercas al paciente, evitando que tener un contacto directo con el paciente, lo transportas y lo llevas al hospital, donde la evolución del paciente es la que dictará cuáles son los pasos a seguir. Con respecto a esa última parte que usted ha hecho abordaje ahora sobre la identificación del problema, parecería que se ha obviado una parte importante, que es una campaña de información y de educación. Ya se hizo con el cólera, ya se hizo con el dengue. Aquí la gente les recita a cualquiera el dengue hemorrágico, el dengue clásico, el otodengue, porque lo vio en los periódicos. Una campaña publicitaria por los medios de comunicación masivos le permite tener los elementos básicos, superficiales, para saber con qué se está enfrentando. Los médicos en los hospitales pueden hacer un diagnóstico diferencial, están en capacidad, en conocimiento de la ciencia, de la medicina, para poder establecer eso. ¿Y qué tiempo se toma la analítica, la serología, para saber si es cólera o no es cólera? Bueno, su pregunta tiene probablemente 2 niveles de respuesta. Una, la población general, y otra, la de los médicos y el personal de salud. Los médicos hemos comenzado una campaña, otra de las cosas que hemos hecho, una campaña de capacitación de personal de salud, que aunque ya podemos tildar de masiva, no está completa. Pero nosotros pensamos que habrá una que otra excepción, pero que los médicos podrán detectar al paciente con síntomas sospechosos, porque ese es otro punto importante. El diagnóstico diferencial. Los síntomas de esta enfermedad son inespecíficos. Sí. Son síntomas idénticos a una gripe, dengue, a un virus, por lo menos en los primeros días. Sí. La clave está en la epidemiología, en el origen. Los mismos síntomas que nosotros 4 hemos tenido 1 millón de veces en la vida, pero no le damos importancia, y si vamos a un médico tampoco le da gran importancia, adquieren de repente una importancia monumental si es un paciente que viene de un área donde existe el virus y se está transmitiendo. En cuanto a la población general, nosotros estamos haciendo una campaña, pero la campaña, si se quiere, debe o es menos masiva que con el cólera o con la H1N1, porque la mayoría de esos casos ocurrían, los brotes comenzaban dentro de un área familiar, dentro del hogar, dentro del trabajo, mientras que aquí es una, o en el peor de los casos, unas cuantas personas que podrían pasar desapercibida por todos esos mecanismos que les he mencionado, y entonces eventualmente irían a buscar atención médica, y los médicos deben de estar preparados para dar la voz de alerta. Doctor Báez, yo sé que usted ha dicho que es muy improbable que en la República Dominicana podamos tener un caso. En la mente de las autoridades está así, pero hay una situación, y es que tanto en Estados Unidos y específicamente en Nueva York, como en Europa, específicamente en Madrid, es donde tenemos la mayor cantidad de dominicanos viviendo en el exterior.
Son dos países donde donde se ha diagnosticado casos de ébola. Viene temporada navideña donde recibimos una gran cantidad de afluencia de pasajeros desde esas zonas. ¿Hay alguna previsión especial o se pretende hacer algo particular a propósito de esa situación? Mira, además se ha diagnosticado un caso en Francia, un caso en Noruega y uno en Alemania. O sea que para añadir validez a tu preocupación, pero todos los casos no son ninguno autóctono de esos países. Todos han sido viajeros o contaminados en Estados Unidos, como ocurrió por un viajero. Hasta ahora, en los países fuera de África, en Europa y en Estados Unidos, que se han diagnosticado casos, en Estados Unidos hubo una mortalidad, pero los pacientes índices, que así que se llaman a los primeros pacientes, excepto ese, sobrevivieron y no se ha reportado el primer caso de que algún contacto de esos pacientes se haya enfermado o haya transmitido la enfermedad. Es importante recordar que el periodo de incubación es 21 días. O sea, si tú estás en contacto con la enfermedad, todavía hasta 21 días después podrían comenzar los síntomas, aunque la mayoría de las veces los síntomas comienzan alrededor del día 9 al día 12, pero llega hasta 21. En todos esos países ya ha pasado de 21 días, por lo que se asume que no habrá más casos, por lo menos derivados de los casos que se diagnosticaron allí. O sea que cualquier caso que hubiese tendría que ser importado. Doctor, precisar que repetí que los pacientes no contagian si no tienen síntomas, y que el periodo de incubación es 21 días. Eso es importante. Y dentro de la gravedad que representa esta situación, porque aunque dije que es poco probable, de ninguna manera eso quiere decir que no estemos haciendo todo lo que haya que hacer por si acaso ocurriese, porque lo estamos haciendo. Pero un poco a nuestro favor está el hecho de que si el paciente no tiene síntomas, no contagia la enfermedad, aunque esté infectado ya. ¿Qué hacemos, doctor, con Haití? Nosotros tenemos una frontera abierta, tenemos en Haití una situación bastante difícil de la falta de instituciones, información, todo. No sabemos si hay un caso, si no lo hay, ojalá y no lo haya, y qué bueno, por eso no lo sabemos. Creo que ni ellos mismos lo pudiesen identificar de manera muy fácil. ¿Qué estamos haciendo con ese tema haitiano? Sí. Que es una realidad que nosotros tenemos aquí. Claro, mira, lo primero es que si hubiese un caso, lo hubiésemos sabido en Haití, porque las mismas limitaciones que ellos tienen hubiese impedido la clave del tratamiento de enfermedad, que es aislamiento de los pacientes, y se hubiese diseminado. Lo segundo es que hemos destacado 6 nuevas unidades médicas en pasos fronterizos y en el 15 de Asua, donde incluso se detectó un paciente que había venido de África vía Brasil, Cuba, Haití, y entró aquí. El paciente no venía de un país de los que están señalados y no tiene ningún síntoma, pero el paciente fue detectado y fue puesto en cuarentena. Ahora, hemos hecho eso, pero todos conocemos que la frontera entre Haití y República Dominicana es una frontera más virtual que real. De nuevo, a nuestro favor, aunque hubo rumores al principio de que había vuelos directos entre África y Haití, eso se ha hecho y comprobado que no es cierto. Entonces, ¿qué preocupación? No estamos preocupados de que haya viajeros de África a Haití, a menos que calculen que esa podría ser una forma de sanearse un poco de que vienen de África, pasando por varios países primero, antes de un destino como Estados Unidos, por ejemplo. En última instancia, se ha redoblado la vigilancia en conjunción con el CESFRON, y como dijo, Salud Pública acaba de instalar 6 nuevas unidades con personal adiestrado en este sentido. Ahora,
nos sentimos completamente tranquilos de que la frontera está cubierta, ustedes saben que lamentablemente ese no es el caso. Doctor, tenemos que irnos a la pausa. Al regreso me gustaría saber, usted como director de capacitación de alto nivel en recursos humanos en salud pública, ¿cuántos médicos se están capacitando para recibir a un eventual paciente con características de ébola? Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Jorge Martevais, él es el coordinador de la Comisión Nacional de Ébola, pero además es director de capacitación de alto nivel de recursos humanos de salud pública. Y precisamente con este cargo es que quiero conversar sobre una pregunta que dejábamos en el aire y tiene que ver con la capacitación de los médicos. ¿Cuántos médicos están siendo entrenados para tratar un posible caso de ébola? Mire, Elisa, realmente yo asumí ese cargo hace unas 3 semanas e inmediatamente tenía una serie de planes, pero no he podido llevar a cabo ninguno porque la orden de la ministra ha sido dedicarme exclusivamente al ébola. Es decir, que todos los esfuerzos de capacitación avanzada que se están haciendo ahora mismo en el Ministerio de Salud Pública tienen que ver con ébola. La meta es todo el personal médico y paramédico, enfermeras, bioanalistas e incluso el personal de limpieza, por ejemplo, y el personal de soporte que puede tener contacto directo con el paciente, como por ejemplo si se daña el aire acondicionado, el electricista tiene que ir a la habitación, a una habitación a arreglar el aire acondicionado. La meta es que todo ese personal sea capacitado. Por supuesto, eso no es fácil, porque en el país no había una sola persona que tuviera experiencia personal con ébola, que hubiese recibido un entrenamiento. Y eso no es raro, porque ni siquiera en los países desarrollados lo había. Claro. Ellos han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Aparte de probarnos y de probar a todos los estamentos involucrados, la razón final de ser también del ejercicio del viernes era evaluar al primer grupo que ha sido entrenado. Entonces lo importante es que ahora ese primer grupo, que es de casi 20 personas, se convierte en entrenador. Aunque en el ébola, quizá como en ninguna otra enfermedad, se ha hablado de que es un entrenamiento constante para entrenadores. Lo que quiere decir es que es tan sutil donde tú puedes cometer un error, que aunque ya tú seas certificado como entrenador, tú tienes que practicar bajo supervisión prácticamente todos los días. De ahora en adelante, de esta semana en adelante, nosotros podemos darnos el lujo de tener varios grupos simultáneos de entrenamiento. Por supuesto, vamos a priorizar, primero hicimos el personal de la Dirección de Emergencia y el personal del Hospital Ramón de Lara y el personal del Laboratorio Nacional de Salud Pública. Ahora, en este segundo grupo, vienen médicos de aeropuertos, médicos de puertos y médicos fronterizos. Y en la medida en que haya más personas entrenadas, pues se va a multiplicar logarítmicamente la cantidad de entrenadores y yo creo que podemos hacer una cobertura en relativamente poco tiempo bastante razonable. Ok, doctor Báez, ya hemos hablado de simulacros, de diagnóstico, de capacitación, de frontera. Ahora un tema importante, quizás uno es fondos. ¿De qué cantidad de fondos dispone el área que usted está manejando para todo lo que falta por hacer y lo que se ha hecho? ¿Cuál es el monto de lo que usted dispone para esa parte? Ahí hay otro golpe de suerte. Ustedes dirán, pues el ébola no hay que tenerle miedo, hay que tenerle miedo, pero por suerte hay cosas a nuestro favor. ¿Por qué se dice el cáncer es una enfermedad muy cara, aparte de maligna? Porque los medicamentos para el cáncer cuestan muchísimo. Sí. Ese no es el caso con ébola. El ébola no hay medicamentos. El tratamiento es soporte. Y el soporte es fundamentalmente soluciones endovenosas, medicamentos para la diarrea, medicamentos para los vómitos, medicamentos para bajar la fiebre. No hay ese gasto que de los medicamentos o equipos especiales
excepto los equipos de protección, que no son nada baratos, pero comparativamente, como por ejemplo con una resonancia magnética, un equipo de resonancia magnética, son relativamente baratos. Entonces, los 70 millones de pesos que se destinaron inicialmente por el Poder Ejecutivo para ébola, algo poco frecuente en este país, hasta ahora nos han alcanzado y hasta nos queda un poco, porque en acuerdo con los organismos internacionales, con la Organización Panamericana de Salud, hemos decidido como comprar los equipos de protección por parte, no hacer un gasto demasiado grande, pero siempre asegurándonos de que en cualquier momento que necesitemos más, porque eventualmente hubiese varios casos, en 24 o 48 horas tendríamos los equipos aquí y ahí entonces se haría el nuevo gasto. De tal manera que por ahí estamos bien. Tenemos los equipos para atender a una cantidad inicial importante de casos y en caso de que se necesitaran más, pues tenemos la facilidad de traerlo en cuestión de ¿Cómo horas. va lo de la vacuna, el suero, las pruebas que se estaban haciendo, que inclusive la OMS había dado luz verde, aunque se volaran muchísimos protocolos de tiempo? ¿En qué está eso? Sí, este es el fast track más rápido. Ajá, que se ha hecho, pero no va a haber resultados de los estudios clínicos que se están haciendo hasta probablemente la segunda mitad del año que viene, en cuanto a vacuna. Tratamiento, hay un medicamento que existe en Estados Unidos y en Japón en cantidades ínfimas que se obtiene principalmente del tabaco y se ha administrado en 3 o 4 pacientes norteamericanos y un paciente inglés. Esto trajo conflictos éticos porque se dijo, ¿por qué no a los africanos? La justificación, la cantidad era muy poca, alcanzaba para esos pacientes, incluso ni siquiera se le pudo dar la dosis completa. Pero una prueba también. Era una prueba, entonces dijeron, mira, si acaso no funciona, entonces el conflicto ético sería diciendo que probamos con los pacientes nativos de África y es muy difícil en esos tipos de pacientes obtener lo que es un consentimiento informado. ¿Funcionó? O sea, bueno, todos los pacientes en que se utilizó se salvaron. No se puede asegurar que se salvaron por el medicamento o por las atenciones en general. Debemos terminar la entrevista, doctor Marte. Rápidamente me gustaría que me contestara cuál es la diferencia entre la vida y la muerte en un paciente con ébola. La diferencia entre la vida y la muerte en el paciente es la detección temprana y el tratamiento de soporte. Debido a que no hay tratamiento específico, la mayoría de los pacientes sufren deshidratación por diarrea y vómito, y eso puede reponerse. Los líquidos que se están perdiendo, los líquidos y electrolitos. Los pacientes pueden tener convulsiones por una fiebre muy alta y eso puede limitarse administrando un antipirético oportunamente. Los pacientes tienen erupciones en la piel que se pueden infectar o pueden tener infecciones concomitantes. En las áreas donde hay ébola hoy en día, la malaria y el dengue son infecciones muy frecuentes y esas son más tratables. O puede añadirse una infección bacteriana, la cual tratamos con antibióticos. Claro. Como lo que dice Lisa, ébola no es muerte, no es sinónimo de muerte, no necesariamente. No. Hasta ahora, fíjense, hasta ahora la tasa de muerte en África Occidental es de alrededor del 50%. Pero esos países donde hay una epidemia actual de ébola son países, por ejemplo, en Liberia había 50 médicos cuando comenzó el ébola. Y lo que se llama un hospital en Liberia, si ustedes ven una foto de lo que llaman un hospital, es un eufemismo. O sea que son países con un sistema de salud que increíblemente es inferior al nuestro. Pero queda claro que la principal fuente de contagio son los fluidos corporales, saliva, orina, sangre, absolutamente, cualquier tipo de secreción de la piel. Cualquier tipo de secreción o
incluso la propia piel, si sucede que el que se acerca tiene lo que se llama una interrupción de la barrera protectora de la piel, como una herida o una lastimadura de cualquier tipo. Sí, exacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado ustedes. acompañándonos temprano. Gracias a ustedes. Señores, vamos a ir ahora a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Mira, eso es algo